Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contento de que ustedes puedan escuchar hoy esta conferencia que se titula Los cuatro ángeles del gran río Éufrates. Quiero decirles a manera personal que este tema de quiénes son estos famosos ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis, por muchísimos años fue un completo misterio para mi persona. Traté de encontrar la respuesta en libros, traté de escuchar predicadores que hacían estudios sobre Apocalipsis capítulo 9 y nunca escuché que se identificaran quiénes son estos cuatro ángeles, por qué razón están atados en el río Éufrates. Y quiero decirles que en esta conferencia vas a escuchar con lujo de detalles quiénes son estos cuatro ángeles. Sin embargo, antes de que entremos de lleno estudiando este pasaje que estoy mencionando del libro de Apocalipsis, es necesario que establezcamos primero unos principios teológicos que la Biblia nos da acerca del reino espiritual. Me estoy refiriendo a que la Biblia es clarísima de que existe el reino de las tinieblas. He escuchado a muchísimos teólogos decir que el reino de las tinieblas no existe, que ese es un invento de los seres humanos y que solo la Biblia habla del reino de Dios. Bueno, esto no es verdad. Realmente Cristo mencionó literalmente el reino de las tinieblas cuando Cristo dijo, cuando a Cristo se le acusó de que él estaba expulsando demonios por Belcebú. Dice la palabra de Dios que Cristo se volvió y le dijo a los fariseos: si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no puede prevalecer. Entonces, evidentemente, este reino del que Cristo está hablando es el reino de las tinieblas y es el reino que está a cargo de Satanás. Ahora, la Biblia nos enseña de que este reino no es un reino cualquiera. Este reino está altamente organizado. No es un reino en el que gobierna la anarquía. Hay un general, hay después de él unos tenientes, luego de él hay soldados rasos. Está totalmente organizado este reino. Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros estudiamos con detalle este pasaje, vamos a notar que la Biblia nos está mencionando 4 escalones en el reino de las tinieblas. Y en el primer escalón, debajo de Satanás, vamos a encontrar ángeles caídos que tienen posición de príncipes. Esto significa que estos ángeles gobiernan naciones, han gobernado continentes. Estos ángeles gobernaron reinos del pasado que están en la Biblia, imperios del pasado que están en la Biblia, y son, luego de Satanás, los ángeles más poderosos que existen en el reino de las tinieblas y que mayor autoridad han recibido. Luego de esto, de los principados, la Biblia nos está mencionando las potestades. ¿Qué son específicamente las potestades? Déjame decirte que, por ejemplo, una potestad en la Biblia es la muerte, el espíritu de la muerte, que es, por ejemplo, dice la Biblia que uno de los jinetes del Apocalipsis, ahí va la muerte con uno de ellos. La muerte es una potestad. ¿Y qué son las potestades? Son espíritus que no están limitados específicamente a una región, pero que sí han recibido poder para mover cosas donde quiera que ellos operen. Ellos pueden operar influencia de una religión en una nación, influencia de una filosofía sobre una nación. El famoso, fenómeno LGTBI que estamos viendo a nivel internacional es precisamente porque hay potestades, espíritus inmundos, ángeles caídos que han recibido ese poder para introducir eso en las naciones. Luego de las potestades, la Biblia nos está mostrando de que existen los gobernadores. Los gobernadores son muy similares a los principados porque son líderes de regiones, pero la diferencia es que los gobernadores están limitados a un espacio territorial mucho más pequeño que el de los principados. Y realmente debemos entender que los gobernadores están debajo de la autoridad de los principados. Es decir, un principado puede gobernar una gran región, un imperio puede gobernar
un continente entero, por ejemplo, y debajo de él va a tener a su disposición ángeles caídos con posición de gobernadores que van a liderar regiones más pequeñas. Y después de ellos encontramos el cuarto eslabón, que es precisamente el nivel más inferior del reino de las tinieblas, y la Biblia los llama a estos seres como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjame decirte que estos son los demonios. Y hago esta diferencia precisamente porque a la luz de la Biblia, los ángeles caídos no son lo mismo que los demonios. No vamos a explicar eso en este momento porque ese no es el tema de la conferencia, pero precisamente hemos expuesto en otras conferencias anteriores que una cosa son los ángeles caídos y otra cosa son los demonios. Los ángeles caídos son los ángeles que cayeron junto con Satanás, de la tercera parte de los ángeles del cielo, pero los demonios son seres que vivieron en este planeta antes de Adán y Eva y perdieron sus cuerpos por rebelión, y al perder sus cuerpos solo quedó su espíritu. Y hoy en día esos espíritus son lo que nosotros conocemos como demonios. Son seres totalmente diferentes, pero tienen en común que están dominados por Satanás. Ahora, estableciendo este principio de que existen principados y que los ángeles caídos son principados, son potestades y son gobernadores, y que los demonios son las huestes de maldad de las regiones celestes, vamos ahora a leer el pasaje fundamental, el pasaje nuclear de nuestro estudio, que es Apocalipsis capítulo 9. Porque este pasaje es impresionante, porque la Biblia nos está revelando cómo son los demonios. Sígueme por favor con muchísimo cuidado. Es el único pasaje en toda la Biblia que describe cómo es el aspecto de los demonios, cómo son los demonios. Este es el único pasaje en la Biblia que lo va a describir, y es en este mismo pasaje donde vamos a encontrar estos misteriosos 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Voy a leer Apocalipsis 9 y dice de la siguiente manera: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo del abismo subió un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dado que no los mataran, sino que serán atormentados durante 5 meses, y su tormento es tormento de escorpión cuando pica a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro, y sus caras eran como rostros de hombres. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas hechas de hierro, y la voz de sus alas era como la voz de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a la de los escorpiones con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó, he aquí después de esto vienen aún 2 ayes. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes, 2 miriadas de miriadas, yo oí su número. Este pasaje es impresionante porque, como lo dije anteriormente, es el único pasaje que con detalle nos va a demostrar
cómo son los demonios. Quiero decirles en primer lugar algunas cosas importantes de por qué sabemos de que estas langostas son demonios. La razón por la cual sabemos que son demonios es porque dice que estas langostas están saliendo del abismo. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, vamos a encontrar que cuando Cristo expulsó los demonios de los endemoniados gadarenos, los demonios le rogaron que no los arrojara ¿a dónde? No dice la Biblia que no le rogaron que los arrojara al infierno. No rogaron por no ser arrojados al Tártaro. No rogaron por ser arrojados al Hades. Dice que pidieron no haber sido arrojados al abismo, porque la prisión de los de los demonios es el abismo. Una cosa es el infierno, que no está ocupado todavía. Una cosa es el Hades, que es la prisión de maldad de todos los seres humanos. Otra cosa es el Tártaro, que están los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. Y los demonios, muchos de ellos están atados en el abismo. Precisamente la Biblia nos da el número de estos demonios. Dice que son 2 miriadas de miriadas. Esto quiere decir que son 200 millones de demonios. 200 millones de demonios actualmente están encerrados en el abismo y no pueden salir de ahí hasta el día en que Dios permita que estos demonios vayan a salir de ahí. ¿Quién va a permitir que estos demonios salgan? Bueno, va a ser el Dios mismo el que va a permitir que salgan de ahí. Y dice la Biblia en el versículo 1 que Juan vio un ángel que tocó una trompeta y después él vio una estrella que había caído del cielo, que le fue dada la llave del abismo para que liberara a estos demonios. Evidentemente entendemos que esta estrella que había caído del cielo es precisamente un ángel caído. Cuando Dios permita que estos 200 millones de demonios salgan del abismo, Dios le va a permitir a un a un ángel caído que obtenga la llave del abismo, y él va a abrir esa llave del abismo y de ahí va a salir esos 200 millones de demonios. Pero ¿en qué momento van a ser liberados estos 200 millones de demonios? ¿En qué momento van a ser sueltos estos 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates? ¿Y en qué momento fueron atados? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que la gran mayoría de lo que está escrito en el Apocalipsis es lo que corresponde a la semana 70 que está descrita en el libro de Daniel. Esta semana 70 del libro de Daniel tiene que durar específicamente 7 años. ¿Cómo sabemos eso? Cuando nosotros analizamos con lupa Daniel capítulo 9, vamos a encontrar que Dios envió al ángel Gabriel para que hablara con el profeta Daniel. Y cuando el ángel Gabriel habló con el profeta Daniel, le dijo que para la nación de Israel iban a estar destinadas 69 semanas. Esas 69 semanas iban a correr desde la orden de la reconstrucción del templo hasta la muerte del Mesías. Ahora, ¿en qué momento fue que ocurrió la orden de reconstrucción del templo de Jerusalén? Eso lo puedes encontrar en Nehemías capítulo 2 versículo 1, donde el rey Artajerjes le permite a Nehemías ir y reconstruir las murallas del templo, las murallas de Jerusalén. Y ahí encontramos que esa fecha específicamente fue el año 445 antes de Cristo. Ahora, del año 445 antes de Cristo, a partir de ahí había que contar 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Pero la Biblia no está hablando de semanas de días, sino está hablando de semanas de años. Israel tenía 2 semanas, semanas de días y semana de años. Entonces, cada 7 años se iba a contar como una semana de años. Entonces, cuando multiplicamos 69 semanas de años por 7, porque cada semana tiene 7 años, va a darnos que esto da 483 años. Pero tenemos que entender algo. Estos son 483 años judíos, no años de los de nosotros, sino años judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que la nación de Israel tiene calendario lunar y su año no dura 365 días, su año dura 360 días. Entonces, para que nosotros podamos saber cuánto equivale a nuestro tiempo esos 483 años judíos, hay que hacer la siguiente operación.
tienes que multiplicar 69 por 7, que te va a dar 483. Y ese 483, para saber cuánto es en días, tienes que multiplicarlo por 360, porque el año judío dura 360. Eso te va a dar específicamente 173,880 días. 483 años judíos son 173,880 días. ¿Y cuánto es eso en nuestros años? Divídelo entre 365 y te va a dar 476 años específicos. Ahora, si tú empiezas a contar desde el año 445 y sumas 476, te vas a la historia y recorres 476 años, te va a dar 31 años. Vas a llegar al año 31 de nuestra era cristiana. O hazlo de la siguiente manera: resta 476 a 476, réstale 445 y te va a dar 31 años. El problema es que Jesús murió en el año 30, no en el año 31. Entonces, ¿qué explicación tenemos de esto? Bueno, la explicación es que precisamente esa orden de la reconstrucción del templo fue en el mes de Nisan, que corresponde aproximadamente a abril para nosotros. Quiere decir que el año 445 realmente vale doble, porque el año nuevo judío comienza en septiembre. Entonces, en lo que nosotros conocíamos como el año 445, hubo 2 años judíos. En el mes de Nisan, desde el mes de Nisan se dio la orden de la reconstrucción del templo, y hasta septiembre fue que comenzó el nuevo año judío, y por eso es que el año 445 vale por 2. Entonces hay que restarle 1 al año 31 y nos da específicamente el año 30, que es el año donde muere el Mesías. Esto es una prueba sorprendente de que las 69 semanas eran de años literales, y por eso la semana 70, que es la que describe el libro de Apocalipsis, tiene que ser precisamente de 7 años. No podemos alegorizarla. Si las primeras 69 semanas fueron de años, la semana 70 también tiene que ser estrictamente de años. Ahora, estos demonios y estos ángeles, 4 ángeles del gran río Éufrates, van a ser liberados en el tiempo de la semana 70. Ahora, quisiera dar algunas características de los demonios que nos mencionan este pasaje. En primer lugar, lo mencioné hace un momento, son 200 millones de demonios los que habitan en el abismo actualmente. Pero noten algo muy interesante. La Biblia está diciendo que a estos 200 millones de demonios se les dio la orden de que no podían hacer daño a la hierba, a ninguna cosa verde, a ningún árbol. ¿Y por qué? Porque aquí la Biblia nos está revelando que los demonios odian la naturaleza. En segundo lugar, la Biblia nos está mencionando que estos demonios tienen coronas como de oro. ¿Qué significa esto? Que los demonios siempre tienen que operar cuando reciben autoridad. Los demonios solo pueden operar cuando reciben o autoridad del Dios mismo. En este caso es Dios mismo el que está autorizando que estos demonios salgan del abismo, o los demonios van a operar por el derecho que tú mismo les des o yo mismo les dé. Los demonios adquieren derechos cuando las personas empiezan a practicar pecados. Los demonios empiezan a tener derechos sobre las personas. Una persona que empieza a leer horóscopo, que empieza a tener contacto con oculto, o una persona que vive una vida sexual desenfrenada, empieza a darle poder a los demonios. Esa es la corona que ellos reciben sobre las vidas de las personas. Otra tercera característica muy impresionante que la Biblia nos da de los demonios, sígueme por favor con mucho cuidado, es que la Biblia nos está diciendo que tienen aspecto de hombre, rostro de hombre. Los demonios tienen aspecto humanoide. Esto la Biblia nos lo está aclarando. Y también dice la Biblia que habla del estruendo de las alas de estos demonios. Los demonios son seres alados, y esto los diferencia de los ángeles, porque siempre que encontramos en la Biblia que la Biblia nos habla de ángeles, no hay un solo pasaje en la Biblia que nos diga que los ángeles tienen alas. La Biblia nos dice que los querubines tienen alas, que los serafines tienen alas,
pero la Biblia siempre que habla de ángeles los describe como varones. Hechos capítulo 2, Daniel capítulo 10, siempre que se nos describe los demonios, los ángeles se describen sin alas, y más bien aquí encontramos que los demonios tienen alas. Esta es una evidencia de que los demonios no son ángeles caídos. Y quisiera agregar de que también aquí estamos encontrando de que en el abismo estos demonios obedecían a un ángel caído que se llama, y que era el rey de todos ellos, que se llama Abadón en hebreo y en griego Apolión. Abadón y Apolión, tanto en el hebreo como en el griego, significa destructor. Este ángel caído era el rey de estos 200 millones en el abismo. No era Satanás, porque Satanás no reina en todo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es mucho más amplio que Satanás mismo. Aquí Satanás no está. Satanás es el príncipe de la potestad del aire que opera en este planeta. Pero en el abismo Satanás no está ni reina, sino que el rey de esos demonios no era el diablo, sino era este ángel caído llamado Apolión. Es muy interesante que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17 que la bestia, el anticristo, está por subir del abismo. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que el anticristo, la persona del anticristo, va a ser poseída por este ángel caído que se llama Apolión y que es rey del abismo. Este es el espíritu del anticristo. Ahora, voy a leer por una vez más este pasaje de Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, para poder detenernos específicamente en este tema de los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Este pasaje, como lo mencionaba desde el inicio, es un completo misterio porque hay 5 preguntas que hacernos. En primer lugar, ¿por qué estos ángeles aparecen atados? Segunda pregunta, ¿en qué momento fueron atados estos ángeles? Tercera pregunta, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué son 4? ¿Y por qué serán desatados? Son 5 preguntas que estamos a punto de comenzar a responder. En primer lugar, quisiera contestar la pregunta número 5. ¿Por qué serán desatados? La respuesta es lo que nos revela el versículo número 15. Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes, 2 miriadas de miriadas, yo oí su número. Aquí la Biblia nos está revelando de que estos 4 ángeles van a ser precisamente desatados para que ellos puedan tener autoridad para matar a la tercera parte de los hombres de la humanidad. Escúchenme bien, estos 4 ángeles van a recibir poder para matar el 33% de los seres humanos que estén vivos en ese momento. Ahora, estos 4 ángeles van a lograr esto porque van a liderar a los 200 millones de demonios que salieron del abismo y que tenían 5 meses de estar atormentando a los hombres. Así que cuando sea abierta la llave del abismo, estos 200 millones de demonios saldrán para atormentar a los hombres, y después de esos 5 meses, los 4 ángeles del gran río Éufrates serán desatados para liderar esos 200 millones de demonios y para de esa manera poder matar a la tercera parte de los ángeles a la tercera parte de los seres humanos que estén vivos en ese momento. Ahora, vamos a responder las otras preguntas. ¿Por qué están atados ahí? ¿Por qué en el río Éufrates? ¿Por qué fueron atados?
¿por qué son 4 ellos y quiénes son? Bueno, la Biblia es maravillosa porque la Biblia nos va a revelar quiénes son estos 4 ángeles, pero para eso tenemos que cruzarlo. Vamos a cruzarlo con citas del libro de Daniel y citas del libro de Zacarías. Vamos a ir primero a Zacarías, capítulo 6. Vamos a leer Zacarías capítulo 6, del 6 del 6, capítulo 6, del 1 al 8, y vamos a ver cómo Dios nos revela todo poco a poco y cómo vamos a armar el cuadro completo. Dice así Zacarías capítulo 6, versículo 1, dice: volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Vean ustedes que aquí no hay casualidades. Estábamos hablando de 4 ángeles del gran río Éufrates y ahora se nos está hablando de 4 carros. Esto no es casualidad. Ahora, dice, en el primer carro los caballos eran bermejos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro eran caballos overos grisáceos. Solamente quiero hacerte una aclaración. Estos 4 caballos, que ya tal vez los estás relacionando con los 4 jinetes del Apocalipsis, no son ellos, son seres totalmente diferentes. Uno de los jinetes del Apocalipsis que dice la Biblia que es el jinete del caballo blanco es el anticristo. Estos son otros jinetes. Unos son los jinetes de Apocalipsis y otros son estos 4 jinetes que están apareciendo en Zacarías. Sigo leyendo. Dice: y dije al ángel, es decir, Zacarías le dijo al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió diciendo: son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Dice la Biblia que cuando Zacarías vio esos 4 jinetes que tenían colores específicos, Zacarías se volvió al ángel que estaba a la par de él y le dijo: Señor mío, ¿qué son estos? Y el ángel le contestó: son los 4 vientos que salen, que van a los 4 puntos cardinales de la tierra y que se presentan delante de Dios. Ahora, hay que empezar a apelar a la razón. No pueden ser vientos normales, porque los vientos no se pueden presentar delante de Dios. ¿A qué se presentarían los vientos delante de Dios? Dice, y el ángel me respondió diciendo: son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. No tiene sentido que los vientos se presenten delante de Dios, luego recorran la tierra y luego que vuelvan a Dios. Eso no tiene sentido. Y esto empieza a adquirir mucho más sentido cuando nosotros empezamos a estudiar el hebreo, porque aquí la palabra vientos es la palabra hebrea ruach, ruajot específicamente en plural. Y ruajot, que se traduce como vientos, también significa espíritus. Ruach en hebreo significa viento y significa espíritu. Entonces, quiere decir que lo que realmente Zacarías vio en este pasaje fue 4 ángeles, 4 espíritus que se presentaban delante del Señor de toda la tierra, y que después de presentarse delante del Señor de toda la tierra, estos 4 espíritus luego empezaban a recorrer la tierra otra vez. Vean ustedes qué interesante esto. Dice la Biblia en Job capítulo 1 versículo 6 que cuando los hijos de Dios se presentaban delante de Yahvé, también vino entre ellos Satanás. Y Yahvé preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Y qué contestó Satanás? De rodear y de recorrer la tierra. Entonces, de la misma manera como Satanás se presenta y recorre la tierra y de cierto en cierto tiempo está rindiendo cuentas a Dios, estos 4 espíritus que vamos a demostrar que son ángeles caídos, estos 4 espíritus también recorren la tierra por los 4 puntos cardinales y después de cierto tiempo se presentan delante de Dios para rendir cuentas. Ahora, ya sabemos que estos 4 vientos son 4 espíritus, pero lo que Daniel nos va a revelar es impresionante. Vamos a ir a Daniel capítulo 7 para que la Biblia nos revele algo más sobre estos 4 espíritus, porque ya Zacarías nos revela que estos 4 jinetes que se llaman 4 espíritus son, que se llaman 4 vientos, son espíritus,
Pero ahora vean lo que el profeta Daniel aprende sobre estos 4 espíritus. Dice así, Daniel capítulo 7, versículo 1, dice: en el año primero del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. Habló Daniel y dijo: miraba yo en visión nocturna, y he aquí los 4 vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Otra vez dice los 4 vientos, no son muchos vientos, son 4, es decir, los 4 espíritus. Estos 4 espíritus, dice la Biblia, que fueron desatados sobre el gran mar grande. ¿Cuál es ese mar grande? Bueno, en el contexto de Daniel es el mar Mediterráneo. Daniel lo que vio fue que estos 4 espíritus estaban desatados sobre el gran mar grande. Y vean qué impresionante, porque de ese mar grande es precisamente que va Daniel a ver que van a salir 4 bestias. Dice así el versículo 4. Dice, porque dice el 3, y 4 grandes bestias diferentes a la una de la otra subieron del mar. Esto tiene mucho sentido. Daniel ve los 4 espíritus desatados sobre el mar grande, y luego Daniel va a ver que de ese mismo mar grande van a salir 4 bestias. Dice así la Biblia: la primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia que Daniel ve es un león. En todo el contexto del libro de Daniel no hay duda alguna que este león es el imperio babilónico. Luego, la segunda bestia, versículo 5, la segunda bestia que vi, he aquí era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: levántate y devora carne en abundancia. Esta bestia, que tiene un hombro más alto que el otro, es precisamente el imperio medo-persa, porque precisamente los persas eran más fuertes que los medos. Entonces, este oso es el imperio medo-persa. La tercera bestia, versículo 6, después de esto seguí observando, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, que es un leopardo que tiene 4 cabezas, es sin lugar a dudas el imperio griego, porque cuando Alejandro el Magno, que conquistó a los persas, murió, él entregó su reino a sus 4 generales. Estas son las 4 cabezas del leopardo. Y el versículo 7 dice lo siguiente: después de esto vi más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Esta bestia indescriptible que presenta el profeta Daniel es el imperio romano. Los romanos luego llegaron a conquistar a los griegos. Entonces póngame mucha atención. Armando todo el cuadro, la Biblia primero en Zacarías nos presenta 4 vientos que recorren toda la tierra, y entendemos que esos 4 ruajot son 4 espíritus. Por puro sentido común no podían ser espíritus normales, vientos normales. Luego Daniel vuelve a ver estos espíritus sobre el mar grande desatados, y de esos 4, después de que él ve esos 4 espíritus desatados sobre el mar grande, él ve salir 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio de Roma. Póngame mucha atención. Los 4 vientos que se están describiendo en el libro de Zacarías y en el libro de Daniel son los 4 principados satánicos que gobernaron estos 4 imperios. Estos son. Y para que no quede la más mínima duda de que estos son 4 principados, vamos a leer rápidamente el libro de Daniel, capítulo 10, donde dice la Biblia, donde la Biblia nos está describiendo que estos espíritus
que son principados satánicos. Por eso fue que al principio de la conferencia comenzamos enseñando el principio bíblico de que hay principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Aquí aparecen estos principados peleando con ángeles de Dios. Porque en Daniel capítulo 10, versículo 13, dice la Biblia lo siguiente: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién está hablando en este versículo? ¿A quién se le opuso? Al ángel Gabriel. Lee todo el capítulo 10 para que no te quede duda alguna. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí están presentándose estos principados como ángeles caídos que estaban peleando contra ángeles de Dios. Y después dice lo siguiente: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Noten ustedes que el ángel Gabriel le está reconociendo a Daniel que un principado satánico lo interceptó en el tercer cielo y que por 21 días no lo dejó irse, no lo dejó bajar. Esto quiere decir que el príncipe de Persia era igual de fuerte que el ángel Gabriel, y por esa razón el ángel Gabriel, aunque peleaba con él, no podía vencerlo. Y aquí la Biblia nos está hablando de lo poderosos que son estos principados satánicos. Pero vean lo que dice también el versículo 20 del mismo capítulo. Él me dijo: ¿sabes para qué he venido a ti? Está hablando el ángel Gabriel otra vez. Y dice: ahora tengo que volver a luchar contra el príncipe de Persia, y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia. Pero te declararé lo que está registrado, escrito en te declararé lo que está registrado en el escrito de la verdad, y nadie me ayuda con ellos sino Miguel, vuestro príncipe, el arcángel Miguel. Esto es muy importante. La pregunta es: ¿por qué Miguel? Porque Daniel 12:1 dice que Miguel es el gran príncipe de parte de la nación de Israel. Así como Satanás asigna principados satánicos sobre las naciones, Dios también tiene sus ángeles con posición de príncipes para que también defiendan las naciones. Y aquí encontramos que el ángel Gabriel y el arcángel Miguel tuvieron encuentros de luchas espirituales contra dos de estos cuatro principados. Aquí la Biblia nos está mencionando dos principados satánicos, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, pero por todo el contexto entendemos que hay dos principados más, que son el príncipe de Grecia, el príncipe de Roma y el príncipe de Babilonia. Estos cuatro principados satánicos son los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y para que no te quede duda alguna de eso, ya casi vamos a ir terminando, pero vamos a cruzarlo con el con el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Vamos a estudiar con lupa este pasaje. Dice la Biblia de la siguiente manera: después de esto, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue concebido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, parece que la Biblia simplemente está mencionando cuatro ángeles. Pero si estudias con detenimiento este pasaje nos está hablando realmente de 9 ángeles. En primer lugar, se nos presenta cuatro ángeles que están de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, sobre el norte, sobre el sur, sobre el este y el oeste. Y estos cuatro ángeles dice que están deteniendo cuatro vientos, los cuatro vientos de la tierra. Pero ¿quiénes eran los cuatro vientos en el libro de Zacarías y en el libro de Daniel? El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia
el príncipe de Babilonia y el príncipe de Roma. Y vean que la prueba, sobre todo aquí se nos aclara con mucho más profundidad, porque aparece aquí un noveno ángel, que es un ángel que sale desde el nacimiento del sol, porque el versículo 2 dice, y vi otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los cuatro ángeles a quienes les fue dado, a quienes les fue concebido dañar la tierra, el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Los cuatro ángeles que recibieron poder para destruir, para dañar la tierra y el mar, son los cuatro vientos. Entonces, Dios envía cuatro ángeles de parte de él que detengan a estos cuatro vientos, que son estos cuatro principados satánicos, porque a estos cuatro principados satánicos se les fue entregado poder para dañar la tierra, pero ellos no pueden operar libremente porque tienen que esperar que primero se selle a los esclavos de Dios. Y es esta la razón por la cual estos cuatro ángeles aparecen atados en el gran río Éufrates. Estos cuatro ángeles de Dios los atan en el gran río Éufrates para que no puedan dañar la tierra hasta que sea el tiempo de Dios. Y es por esa razón que en Apocalipsis capítulo 9 encontramos que la Biblia nos termina diciendo, desaten a los cuatro ángeles del gran río Éufrates para que maten a la tercera parte de la humanidad. Por eso estaban atados, porque del capítulo 7 los ataron para que esos cuatro ángeles no dañaran la tierra. Para terminar, quisiera decirte que esos ángeles serán atados en el tiempo de la tribulación, no en nuestros tiempos. Actualmente, estos cuatro principados satánicos están operando libremente en la tierra, porque la Biblia dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 13. Dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia es el anticristo. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, es decir, el anticristo, era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. ¿Y cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. La cuarta bestia había sido presentada en el libro de Daniel con 10 cuernos. Esta bestia tiene aspecto de ese monstruo de 10 cuernos, tiene aspecto de oso, tiene aspecto de león y tiene aspecto de leopardo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuatro principados satánicos le están dando su poder y están preparando el terreno para la aparición del anticristo. Quisiera terminar con estas palabras. Cuando nosotros estudiamos semejante revelación tan especial que la palabra nos está dando, ¿de qué nos debe servir precisamente todos estos pasajes? Estos pasajes deben de servirnos para llamarnos a la consagración y para llamarnos al arrepentimiento. El apóstol Pablo nos enseñó que nosotros no debemos tener parte con los demonios. La Biblia nos está diciendo que en el reino, en el mundo espiritual, hay seres de maldad que están operando sobre las familias, sobre las personas, sobre las naciones. Y el llamado de nosotros los cristianos es orar para que Dios guarde nuestras familias, es ponernos todos los días la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Y si tú eres cristiano, quiero decirte que el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios, Pablo dijo que nosotros no tengamos parte con los demonios, porque no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que ser celosos con el tipo de películas que estamos viendo. Que nosotros los cristianos no podemos tener una vida de libertinaje, de inmoralidad sexual, porque eso es tener parte con los demonios. Nosotros los cristianos somos celosos de la música que escuchamos. Nosotros los cristianos no escuchamos música satánica, no escuchamos metal. Nosotros los cristianos no nos tatuamos. Nosotros los cristianos, los cristianos no vemos películas de miedo. Nosotros los cristianos no consultamos el horóscopo. Nosotros los cristianos no tenemos parte con los demonios.
Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y esto tiene que provocar un arrepentimiento profundo en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta revelación que tú nos has dado nos permita, Señor, en el nombre de Jesús, cada día santificarnos más y no olvidar, Señor, que tenemos una guerra espiritual, que todos los días, Señor, hay que pelear, y por eso tu palabra dice, orad sin cesar. Te pedimos que esta palabra, esta enseñanza, dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.